Hola, sed bienvenidos. En primer lugar, muchas gracias por recibirme aquí. Me presento, soy Nuria Fernández, soy criminóloga y actualmente me encuentro cursando el programa de doctorado en criminología. Durante los meses de marzo a mayo realicé una estancia de investigación en la Universidad de Bolonia, fruto de la cual surgió esta investigación. Dado el tema de mi tesis doctoral relacionado con mujer, delito y género, me pareció ideal realizar una investigación comparativa de este tipo, ya que una vez que llegué allí vi que la diferencia entre la legislación era grande, pero los datos no. Así que yo me he encargado de la parte española y mi tutora en Bolonia, Rafaela Sete, se ha encargado de la parte italiana. Bueno, muestro ahora a continuación el índice. Empezaré con un repaso a la legislación internacional, seguiré con una comparación normativa entre países y terminaré compartiendo los datos que nos ofrecen las estadísticas. Bueno, según los últimos datos, la violencia de género y la violencia sexual están aumentando, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Pero es difícil determinar si se trata de un aumento real o si la cifra negra está disminuyendo y estos actos se denuncian más que antes debido a una mayor concienciación global. La última macroencuesta sobre violencia de género en la Unión Europea data de 2014 y actualmente se está trabajando en una nueva y solo se dispone de datos de algunos países. De hecho, para la Unión Europea, la erradicación de la violencia contra las mujeres ocupa un lugar prioritario en su agenda. Realmente se calcula que la violencia contra las mujeres tiene un impacto económico de miles de millones de euros, por lo que no se trata solo de un aspecto privado, sino que afecta a toda la Unión. Además, como se ha señalado en diversas ocasiones, la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de estas, que impide la erradicación de su discriminación y su integración efectiva en la sociedad, así como su derecho a vivir libres de violencia. El último informe de la Organización Mundial de la Salud estimó para el año 2018 el número de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o expareja o de algún desconocido. Según este informe, una de cada 3 mujeres ha sufrido una de estas formas de violencia o ambas al menos una vez en su vida. Estas cifras coinciden con los datos de la macroencuesta de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales de 2014. Bueno, os voy a contar un poquito cómo se ha llevado a cabo esta investigación. El trabajo se divide en dos partes. La primera está dedicada al análisis legislativo y comparativo de los dos países. Para esta parte del trabajo se ha llevado a cabo una investigación documental y la segunda parte, la criminológica, analiza diferentes tipos de datos relacionados con la violencia contra las mujeres, obtenidos mediante métodos estadísticos cuantitativos y buscando datos que puedan ser comparables entre España e Italia. Estos datos están relacionados con los feminicidios u homicidios cometidos por la pareja o expareja, las condenas por delitos de violencia de género y violencia sexual, las llamadas a los correspondientes teléfonos de ayuda a las víctimas de violencia de género y accesos a los servicios sanitarios. Se han utilizado diferentes fuentes estadísticas y bases de datos de ambos países para encontrar datos similares y comparables. Bueno, vamos a pasar a la parte de la regulación de la violencia contra la mujer y antes de nada voy a hablaros del marco legislativo general. El primero de todos es la Convención de la ONU para la eliminación de toda la discriminación contra la mujer, de 1979. La importancia de esta radica en que define la discriminación directa e indirecta contra la mujer. Establece el concepto de igualdad formal y compromete a los estados a adoptar medidas para garantizar los derechos de la mujer. Su objetivo es eliminar todas las formas de discriminación basadas en el sexo y los estereotipos de género. La CEDAW, por su sigla en inglés, consagra los derechos humanos de las mujeres por razón de sexo. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, supuso un punto de inflexión en la lucha por la igualdad. En su sección cuarta se analiza la violencia contra la mujer y comienza diciendo que la violencia contra la mujer es un obstáculo para el logro de los objetivos de igualdad. También define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño y sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Finalmente, el más novedoso, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, de 2011.
Es el instrumento más importante a nivel europeo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Este entró en vigor en 2014 y actualmente la Unión Europea está pensando en adherirse a este y hacerlo de mandatorio cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión. Ahora vamos a pasar a analizar las diferencias y similitudes a la hora de legislar contra la violencia de género y la violencia sexual. Comenzamos con España. Desde 1998 existen medidas contra la violencia doméstica. En 2004, como todos sabemos, se aprobó una ley específica para la violencia de género, con actuaciones en muchos ámbitos, como el penal, civil. Se aprobaron ayudas sociales y económicas y se puso el foco en la prevención y la sensibilización de la población en general. La limitación de esta legislación es que solo se basa en la violencia ejercida por la pareja o expareja. En cumplimiento con el Convenio de Estambul y la Convención de los Derechos del Niño, en 2014 se introdujeron diversas modificaciones. Por la parte de la violencia sexual, como todos sabemos, se ha realizado una reforma recientemente. En el año 2022 se aprobó la nueva ley, la cual eliminó la figura del abuso y se subsumió en la de agresión, rebajando así la pena mínima. Esto provocó un gran escándalo, como todos sabemos, ya que casi un millar de agresores sexuales vieron reducidas sus penas y algunas veces fueron liberados. Esto llevó a que en 2023, en nuestros años, se presentaran enmiendas a la ley y se elevaran las penas mínimas, volviendo al rango anterior, pero manteniendo el tipo de agresión sexual. La aprobación de esta ley se defendió diciendo que ponía en el centro el consentimiento, aunque la verdad es que desde que se aprobara el Código Penal actual en 1995, todos los delitos contra la libertad sexual se articularon en torno al concepto de consentimiento. En cuanto a Italia, en su lucha por la violencia de género es realmente bastante reciente. A pesar de ser uno de los primeros países en ratificar el Convenio de Estambul, no fue hasta 2019 que se aprobó la Ley 69 para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. Esta es más conocida como el Codice Rosso y modificó tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cuanto a las modificaciones del Código Penal, además de haber endurecido las penas para algunos tipos de delito de maltrato doméstico, la ley creó nuevos tipos delictivos, pero ninguno género específicos como en España. En cuanto al Código de Procedimiento Penal, para acelerar las investigaciones y los procedimientos, establecieron una presunción de urgencia imperativa para el enjuiciamiento de este tipo de delitos en comparación con otros. Respecto a la violencia sexual, en 1996 se promulgó la Ley número 66 titulada Normas de lucha contra las agresiones sexuales. Esta ley es una expresión significativa del cambio sociocultural del concepto de sexualidad en la actualidad. Gracias a esta ley se derogaron los artículos del Código Penal italiano que definían las violaciones como delitos contra la moral pública y las buenas costumbres, y se insertó, entre otros, un nuevo artículo, el 609 bis, que identifica estos delitos como delitos contra las personas. El mencionado artículo no solo castiga las violaciones, sino también, de forma más general, cualquier coacción para realizar o sufrir actos sexuales. La violencia también incluye intimidaciones psicológicas, amenaza o abuso de poder. El consentimiento de la víctima es, por tanto, esencial y la falta del mismo se considera un elemento del delito. A continuación, vamos a pasar a comparar datos. Voy a comenzar con España y, como os comentaba al principio, se va a estructurar en 4 bloques. Este primero son las estadísticas policiales. Las estadísticas policiales se dice que son las que mejor muestran la realidad delictiva, ya que son todos los hechos conocidos denunciados por la policía. Pasan un filtro, luego son los hechos esclarecidos y finalmente los detenidos e investigados, que luego pasan a condenados y luego a penados. Entonces hay una gran diferencia entre estos hechos conocidos, que vemos que son casi 2 millones, a los que luego realmente son condenados o llevados a juicio. Por eso se dice que estas son las estadísticas que muestran una imagen más real de lo que ocurre, ya que son todos los hechos informados a policía o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, como ya os había comentado, estos son todos los hechos conocidos por las estadísticas que proporciona el Ministerio del Interior y por el ámbito que nos toca me he centrado en los totales contra las personas. Vale. Estos serían
todos los delitos contra la persona, que como vemos, todos los tipos delictivos realmente se encuentran en aumento de este tipo, porque como vemos, en general los delitos han bajado, y más si tenemos en cuenta la situación de la pandemia. Bueno, estos serían los homicidios. Realmente España tiene una tasa de homicidios bastante baja, Italia incluso más. Estos serían los datos para el maltrato, el cual implica un maltrato físico, porque son delitos contra las personas. Después, delitos contra la libertad, se encuentra el tipo del maltrato habitual, que este es el maltrato que se da a diario, son vejaciones, maltrato psicológico. Tiene este carácter de habitualidad. Y por último, los delitos contra la libertad sexual. Estos serían los totales, estos los que suponen una agresión sexual, ya que los delitos contra la libertad sexual se pegan un gran abanico de conductas. Y por último, las violaciones, que son las que consistirían en el acceso carnal. A continuación, un análisis más en detalle de los datos de homicidio y asesinato. Aquí tendríamos los totales y aquí de los cuales la víctima es una mujer. Aquí, pasado otro filtro, los que se han sido cometidos en familia o con implicación emocional, de los cuales estos son mujeres víctimas. Y por último, los cometidos por pareja o expareja. Como vemos, hay una enorme diferencia entre las víctimas de los delitos cometidos por pareja o expareja, decantándose la balanza hacia la mujer. Además, realmente de estos datos no sabemos si el victimario o el perpetrador también fue un hombre. Pasamos ahora a analizar las llamadas al 016. Como vemos, y es una tendencia europea desde 2020, las llamadas a los servicios de atención a víctimas sufrieron una escalada debido a la situación de la pandemia y a quedarse en casa y no poder salir y por lo tanto convivir con los agresores durante, por lo menos en España, durante 3 meses. Los datos de 2023 son los que van llegando, o sea que, bueno, estos son los que estaban a fecha de junio, ¿vale? Estas son las llamadas a junio. Y por último, los datos que proporciona el Ministerio de Sanidad sobre partes de lesiones y violencia. Partes de lesiones en el médico de cabecera y en emergencias, y lo que nos dice el historial médico, tanto el médico de cabecera como en emergencias. Como veis, no se cuenta con datos de todas las comunidades autónomas y además los datos son de 2020. Pues bueno, de todos, el número, estos serían los perpetuados por una pareja o expareja. Después tenemos los de padre, hermano, el total en familia, el no familiar no consta y los totales. Como vemos, si los sumamos, casi el 90% son cometidos por pareja o expareja. Ahora pasamos a analizar los datos de Italia. Como os comentaba respecto a los asesinatos, como veis, Italia tiene más población que España, por lo tanto, si comparamos los datos, Italia tiene una menor tasa de homicidios. Respecto a agresiones sexuales y violaciones, también anda por ahí. Y aquí sí nos hablan de los delitos de stalking. Nosotros, todos estos datos están volcados dentro del conjunto de los delitos contra la libertad sexual. Y este sería el número total de hechos conocidos, que como decía, Italia tiene mayor población, por lo tanto su tasa delictiva es menor que en España. Respecto a los análisis en detalle de los homicidios y asesinatos, estos serían los números. Como vemos, también muy similares a los españoles, hay una gran diferencia, sobre todo en el ámbito de pareja o expareja. Aunque sí que es verdad que están a la baja. Pasamos a analizar las llamadas a la línea de ayuda 1522, que aquí sí diferencia y nos da la razón por la cual se llama. Una agresión física, sexual, amenaza, acoso laboral, psicológico, económico o sin respuesta y sin gasto. Vemos que la mayoría de las llamadas son por violencia física, seguido de violencia sexual.
y, como mostraba el caso de España, hubo un gran salto cuantitativo desde 2020. Aunque sí que es verdad que en Italia sí han bajado el número de llamadas. Y por último, esta es la primera estadística que se realiza de este tipo en Italia. Es el número de accesos a emergencias hospitalarias por violencia y el supuesto perpetrador, que se hace una ratio por cada 100 hospitalizaciones ordinarias. Entonces vemos que las mujeres han accedido a la emergencia hospitalaria al menos una vez por violencia y el número de accesos por violencia que han tenido en total. Entonces vemos que muchas han acudido más de una vez por violencia. Respecto al ratio por cada 100 hospitalizaciones ordinarias por marido o pareja, vemos que el 2% son por estos motivos. El total en familia sería un 5% y el total un 10% por violencia. Por lo tanto, vemos que 2 de cada 10 mujeres que acuden a servicios de urgencia por algún caso de violencia lo son por el ámbito de la pareja. Y bueno, ¿qué nos dicen estos datos? Pues bueno, España tiene la legislación más amplia sobre el tema, su legislación es la más garantista y cuenta con los mejores sistemas de protección. En cifras tiene la tasa más baja de violaciones, pero la más alta de feminicidio y violencia de género. Italia tiene una legislación reciente y muy corta. Tiene por muy poco mayor proporción de violaciones, pero menos para feminicidios y violencia de género. La realidad es que nos enfrentamos a dos países con datos muy similares, pero con legislaciones muy diferentes. Además, a pesar de ser dos países mediterráneos y bastante similares, tienen grandes diferencias socioculturales. La variación en los datos puede estar relacionada con la diferencia en la legislación. En España la concienciación en torno a la violencia de género es alta y existen muchas figuras en el Código Penal relacionadas con la violencia de género, por lo que esto puede explicar por sí mismo los índices más altos de este tipo de delitos. En el caso de Italia la legislación es muy corta y no existe ningún tipo de delito específico relacionado con la violencia de género. Todo es violencia doméstica. Además, en ninguno de los dos países existe la figura de feminicidio, empleada este término para poner énfasis en que se trata de un asesinato cometido en el ámbito de la pareja. En cuanto a la violencia sexual, la regulación italiana y española difieren, ya que la italiana lo configura todo alrededor de un artículo y lo deja a la discrecionalidad de los jueces. Sin embargo, acaecen los mismos problemas que en España, que pueden derivar de la discrecionalidad de los jueces. Por ejemplo, en Italia, el caso más reciente fue de cuántos segundos tenía que estar tocando la mano una parte del cuerpo para ser considerado una agresión sexual. En España también sabemos los casos de cómo ibas vestida o cuánto habías bebido, que no son nada ajenos a la realidad italiana tampoco. Como conclusiones, como he dicho al principio de la presentación, la violencia contra las mujeres es un problema principal en Europa en su dimensión social y el primer obstáculo es la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. La conclusión a la que llego es que, en general, y es una visión personal, aunque haya una legislación más expansiva o más recursos para las mujeres, por sí sola, la modificación e inclusión de delitos en los códigos penales no va a acabar con el problema de la violencia contra las mujeres. La experiencia en las cárceles nos dice que estos delincuentes son los únicos que no han hecho nada. No podemos esperar que un problema social y estructural como la violencia contra las mujeres se resuelva por sí solo o que el derecho penal acabe con el patriarcado. Son necesarios cambios socioculturales. Esta es una crítica recurrente por parte de las feministas que se circunscriben a la criminología crítica. De por sí, depositar la confianza en acabar con un problema social como es la violencia contra las mujeres, que proviene de la estructura del patriarcado y el sexismo, no podemos esperar que el Estado acabe con esto, ya que la criminología crítica es muy, valga la redundancia, crítica con el papel del Estado. Por lo tanto, lo único que vamos a encontrar son soluciones a medias, vamos a paliar a medias un problema. Y ya lo vemos, tanto tengamos una legislación más expansiva o menos expansiva, el problema es de base. La ley 2004 está fallando a la hora de
la sensibilización de la población en general. No podemos obviar que una ley de por sí no puede cambiar una problemática social, simplemente crea unas condiciones para que ésta pueda cambiar. Pero como estamos viendo, es muy complicado. La legislación puede ayudar, pero no es la verdadera solución. Tenemos que atravesar este cambio social para que esta realidad acabe. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por quedar hasta el final y estaré encantada de recibir cualquier tipo de pregunta o comentario en mi correo personal. Muchísimas gracias y hasta otra.